Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la cuarta charla de este bloque de conversatorios que hemos programado para todo el año en el marco de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Estamos muy contentos de tenerlos acá hoy acompañándonos. En este momento voy a enviarles un link para que llenen su confirmación de asistencia y se enteren además semana a semana de las conferencias. Recuerden que al final de cada una de nuestras charlas se les estará enviando un certificado por su asistencia. Ahora sí, le damos la bienvenida a la charla Retos y Desafíos de la Transformación Digital en Colombia. Para hablar de este tema nos acompaña Juan David Molina. Juan David es ingeniero electricista y magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia. Es especialista en mercados de energía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en ciencias de la ingeniería de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Juan David cuenta con más de 17 años de experiencia profesional y sus estudios se han orientado a la planeación, regulación y la gestión de infraestructura eléctrica y el análisis de las transformaciones de las empresas de energía en un entorno de mercado. No siendo más, le damos la bienvenida, señor Juan David. Juan David Juan está David, muy tienes el micrófono apagado. Y como de costumbre, uno todavía no se adapta a esta virtualidad. Estaba diciendo que muchas gracias, dando una feliz bienvenida a todos los que nos acompañan en el día de hoy. También felicitar a la escuela por esos 75 años, también agradecer por la invitación que nos han hecho desde la Universidad del Valle en la temática que nos ha comentado Luisa. En ese sentido y de acuerdo, digamos, esos retos, el propósito que tenemos desde el día de hoy, particularmente que conozcamos esas acciones que se están haciendo en el país para lograr esa transformación, donde digamos, la digitalización va a ser un eslabón relevante para lo que sería en el contexto del sector eléctrico, que es digamos, en el área que me desempeño. Para que veamos ese caso y que también podamos conversar a lo largo de este espacio establecido en el día de hoy, también mencionarles que esto parte, digamos, de unos esfuerzos que se hacen de manera sectorial, particularmente de cara a los implementadores de tecnología que buscan o tienen un propósito de cómo poder garantizar una mejor prestación o una mejor transformación desde el punto de vista del servicio de energía eléctrica y particularmente eso hablaremos desde ese enfoque de la transformación, considerando lo que vienen con las siguientes, o lo que hoy en día se conoce como esa alianza que impulsa esa transformación en el sector eléctrico. En ese orden de ideas y como parte de las diferentes actividades, mencionarles que esto es prácticamente un esfuerzo colaborativo de diferentes sectores, tanto empresariales como de entidades de gobierno, también como cuerpos consultivos también establecidos por ley, centros de desarrollo tecnológico y también representantes de la academia para trabajar, digamos, en aspectos de manera coordinada en cómo lograr esa transformación como un foco de la temática del día de hoy. En primera instancia, siempre sale a la luz, bueno, que estamos hablando sobre un sector digital, a qué entendemos y por qué. Esa es una de las tendencias que también, que no solo se ve en el sector eléctrico, pero que se ve de manera transversal en todos los procesos productivos. Pero aquí y allá haciendo un ejemplo y particularmente centrándonos en lo que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica, pues siempre está de la mano de ese concepto de el sector eléctrico inteligente, en los cuales se lleva a esos cambios, particularmente desde toda la cadena del sector energía. Eso implica desde los grandes centros de generación hasta el usuario final. En ese sentido, cuando uno menciona, bueno, cómo logramos esa transformación, cómo logramos lograr que tengamos ya evolucionar de un sector eléctrico convencional a un sector eléctrico inteligente, considerando que van a haber muchos dispositivos, muchos equipos en el ámbito de la autogeneración, desde el ámbito que tiene que ver también con otras formas en que los usuarios se integran con el sistema eléctrico con diferentes tecnologías, no solo pensando digamos, la manera tradicional, en los cuales hoy en día simplemente tenemos una relación de me llega una factura y en función de eso
pues solamente hago el proceso de pago, pero que también la idea es que con las nuevas tecnologías también podamos dinamizar esa participación desde el punto de vista de los usuarios. Y eso aplica para también muchas otras tecnologías como el almacenamiento, como la movilidad eléctrica y también con el concepto de transacciones distribuidas, que también un soporte de poder ya hacer todo este tipo de actividades viene dado también por el desarrollo de plataformas digitales en los cuales podamos encontrarnos, si se puede decir, es el concepto entre diferentes usuarios para poder ofrecer servicios, ofrecer, digamos, también incluso su misma energía, y todo esto nos lleva a que ese sector inteligente pues, tiene que pasar por lo que es, digamos, migrar de un sector eléctrico y que también, sumado a eso, debe estar soportado en la infraestructura de telecomunicaciones como un elemento fundamental. No podemos hablar de un sector eléctrico si realmente no tenemos una infraestructura de las TICs, todas aquellas tecnologías de la información, de la comunicación, y en los cuales pues, el mundo digital hace un rol importante. En ese contexto, poder... Es importante, como lo mencionaba, que tenemos que tener en cuenta esos retos que tenemos en el contexto colombiano. Cuando hablamos de transformación, ¿cómo estamos hoy respecto a, digamos, las necesidades, esos retos que tenemos a nivel de los diferentes servicios que se prestan en Colombia? Son retos que se tienen todavía sobre la prestación del servicio. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo, digamos, es el nivel de cobertura que existen en diferentes tipos de servicios, sean estos energía eléctrica, acueducto, recolección de basuras, alcantarillado, gas e internet, en el que si bien en los últimos años se han mejorado estos indicadores respecto a este comparativo. Esto es en información del DANE, ya con previo a digamos, la información del 2019-2020. Él también trae muchos retos, particularmente del área de las tecnologías de la información y la comunicación, y en general también, como lo mencionamos anteriormente, pues y si también queremos, estamos hablando de un sector eléctrico que va a evolucionar hacia ese, digamos, un sector más dinámico, más digital, pues también tiene que estar acompañado de esa transformación a nivel de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto particularmente porque también los retos que se tienen en términos de cobertura y de cantidad de usuarios en cada uno de estos hace que esos retos país sean, digamos, que mantengan unas metas importantes de poder ir desarrollándola. En ese sentido, si analizamos de manera particular el sector eléctrico colombiano hoy en día y pensando en ese 2030, en los próximos ya un poco menos de 8 años, hay unos retos importantes de transformación de nuestro sector. Uno de ellos es que estamos viendo el tema de cómo vamos a cambiar la manera que interactuamos con nuestro servicio de energía eléctrica. Es decir, nosotros usuarios ya un poco más con diferentes mecanismos digitales para poder acceder a la información producto del servicio o del uso del servicio que hacemos de la energía eléctrica, y que hoy en general tenemos una meta de que al menos de la cantidad de usuarios de servicio público que hoy están alrededor de un poco más de 15 millones y que se espera que para el 2030 superen los 21 millones, se espera que al menos 8 de esos cada 10 usuarios del servicio de energía eléctrica ya también tengan un medio digital con el cual pueda interactuar. Y aquí por eso es que es fundamental el tema de la medición avanzada como uno de los grandes habilitadores para esa transformación, y más si estamos en un entorno digital en el cual, digamos, que también queremos avanzar en nuestro sector. Sumado a esto, pues también hay otros avances que tienen que darse con los que se requiere desde el punto de vista de la gran cantidad de usuarios que se esperan puedan hacer esa transición hacia un sistema más digitalizado. También se consideran otros tipos de metas, particularmente acompañado una vez tengamos estos tipos de tecnología, ya nos permite habilitar de manera eficiente otras tecnologías o los servicios que ofrecen esas tecnologías, por ejemplo, en el contexto de los recursos energéticos distribuidos, y más considerando que en el país hay diferentes metas, tienen que ver metas que pueden las estimaciones que se han hecho en los últimos años por diferentes entidades de cómo en el 2030 podríamos contar con más de 5.000 sistemas de autogeneración. De hecho, esta meta es de las que más pronto se va a ver superada, dado que a la fecha hay un poco más de 2.377
dispositivos de autogeneración que están ya, digamos, identificados y que se reportan ante las diferentes empresas de distribución, pero que también tenemos otros recursos y que se espera que en el 2030 su participación sea mucho más elevada en el tema de sistemas de almacenamiento de gran tamaño, en los temas de programas de respuesta a la demanda, la movilidad eléctrica, que también es uno de los grandes empujes o digamos tecnologías que se están fomentando a nivel país. Y sumado a esto, como les mencionaba, pues el conjunto de estos como 4 principales tipos de recursos, más que cerrarnos a un tipo de tecnología en particular, esas metas que tenemos en nuestro país y también que no solo van acompañadas desde el punto de vista de cómo nos digitalizamos con estas nuevas tecnologías, cómo integramos estos nuevos recursos, sino también cómo ayudamos con esas estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero, de acuerdo pues con la integración de estas nuevas tecnologías y particularmente desde el punto de vista del usuario. De hecho, hay estimaciones que digamos que el aporte que puede lograr el sector del minero energético es alrededor de 11 millones de toneladas al 2030 y particularmente todos aquellos aspectos asociados a la gestión de la demanda que podría también incluso llegar hasta 2 millones dependiendo pues de la política y del impulso que tengan los diferentes programas de participación de la demanda. Entonces, tenemos unos retos importantes de 2030 y más aún porque nuestro sector, que puede cuando uno se compara con diferentes países, esto muestra de que digamos, nuestra capacidad o nuestro consumo per cápita, si bien no es de los mayores, eso no quiere decir que no tengamos oportunidades para poder desarrollar los diferentes recursos que vimos anteriormente y más porque poder garantizar un kilovatio que nos llegue a nuestros hogares, pues implica también toda una infraestructura del sector, desde el punto de vista del sector generación, con la gran cantidad digamos, de plantas, con las diferentes tecnologías, también con todo lo que tiene que ver con los sistemas o las redes o el sistema de transmisión nacional, las diferentes empresas en el país que proveen el transporte de energía a muy alta tensión y que también pues ya vienen también las empresas de distribución con todo lo que nos cerca a los centros de consumo y claramente pues otras empresas como con los roles fundamentales en la parte de comercialización de la energía y claramente pues nuestro sector es fundamental nosotros como usuarios, ya seamos residenciales, no residenciales, en el ámbito comercial, industrial, digamos, un sector que está altamente, digamos, como pueden ver, interrelacionado con las demás actividades de la cadena de valor. Entonces, esto nos lleva a unos retos de transformación. Si uno mira desde el punto de vista, del usuario, es decir, a nosotros, como cuando vemos, bueno, me están prestando un servicio, me llega la factura, qué es, digamos, lo que yo estoy pagando por ese servicio y normalmente uno lo puede representar en esta figura, que es decir, uno está pagando porque hay un sistema de generación, porque está suministrando este energético, hay unas redes que estoy pagando, ya sea a nivel de transmisión y distribución, y hay otros conceptos que desde el punto de vista tarifario o dentro de lo que es la estructura del costo unitario del servicio, están incluidos en digamos, en lo que nos llega, digamos, a la casa. Conceptos como pérdidas de energía, conceptos como restricciones, que son todas aquellas que se requieren para garantizar la operación eficiente del sistema ante cualquier eventualidad o digamos, de cualquier, digamos, cambios que pueden haber en el despacho del sistema, entre otras limitaciones que puedan darse por las capacidades de las líneas y también pues el concepto de comercialización. Entonces, cuando hablamos de transformación, uno ve que, claro, se ha impulsado de manera importante y aquí, digamos, el mensaje es que puedan entender digamos, que la transformación es de manera transversal. El concepto, digamos, de poder, uno de los diferentes componentes que también se han jalonado de manera importante es lo de la transición energética, que apunta también a la diversificación de la matriz de energía, pero que también eso es parte de los diferentes eslabones de la cadena del sector y que cuando hablamos de una transformación en cualquiera de estos, pues también habrán también transformaciones desde el punto de vista digital. Es así, y más pensando en las redes, pensando en una red que va a migrar de una red convencional a una red flexible, una red digitalizada, con una cantidad, digamos, de dispositivos que también migran desde el punto de vista analógico a un mundo digital, pues también tenemos unos retos de cómo también lograr esa expansión de estos sistemas y más aún de que esto es un negocio regulado. Ya hay otros conceptos desde el punto de vista de las pérdidas, las restricciones, de muchas tecnologías que ayuden a hacer una mejor eficiencia o a garantizar
esa eficiencia desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista comercial, pues también vendrán nuevos modelos de negocio desde el punto de vista de cómo las ofertas de valor de diferentes empresas que puedan, digamos, acceder también a la información que tendremos y que también les mostraré como más adelante qué se está viendo en esa transformación en cada uno de los diferentes temáticas o temas focales en nuestro país. Entonces, esto nos lleva a que el usuario, nosotros como usuarios, también vamos a tener, como somos el centro de esa transformación, básicamente como lo tradicional, un consumidor, como el concepto más tradicional, haciendo uso del servicio de energía eléctrica, pero que cada vez más el usuario está focalizado porque cada vez conoce la mejor manera en que interactúa con su servicio de energía eléctrica, tiene también mecanismos para hacer cambios de comportamiento de consumo, en los cuales estarían también aportando a diferentes iniciativas, ya sea en la parte operativa del sector eléctrico, en tener una mejor curva en la demanda, más eficiente, y que también esto ayude como estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero, pero que también lo que hemos estado viendo en muchos otros casos, los usuarios también ya toman ese rol como generador, que se conoce también con la palabra como prosumidor, pero que también, pues, también puede volverse como almacenador, utilizar diferentes tipos de tecnologías de almacenamiento de energía. Entonces, esos son los cambios que estamos viendo desde el punto de vista de esa transformación en el sector eléctrico. Esto nos lleva, y esto cómo se empieza a traducir desde el punto de vista cuando estamos hablando de esta transformación, es que claro, cada vez más vamos a tener una infraestructura digitalizada, una infraestructura automatizada, que uno podría empezar, digamos, cuando analizamos la generación, pues principalmente viene por todos esos cambios, pasar a una energía convencional, a una energía no convencional, mayoritariamente como el concepto global de energías renovables, pero que también las tecnologías que están detrás de garantizar digamos, el funcionamiento de estas tecnologías cada vez más utilizan dispositivos digitales. Y eso lo vemos también, por ejemplo, en temas de redes, en temas de expansión de nuevas líneas por todo el país. El tema también de cómo expandir, y que ya hace poco salió ya una resolución definitiva respecto a la infraestructura de medición avanzada y cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a lograr esa transición y esa migración entre lo que hoy en día se conoce como esos medidores tradicionales, de los cuales incluso hay diferentes tecnologías, pues de las más antiguas, electromecánicos, hasta ahora pues lo que más siempre se utilizado como los electrónicos y que ya pasar a esas funcionalidades de medición avanzada que también tienen retos importantes en lo que es la digitalización y más que todo porque van a ser, digamos, para poder lograr que un medidor sea avanzado, tiene que comunicarse. Y si no hay, digamos, todos esos sistemas, estas plataformas de telecomunicaciones, todos esos equipos digitalizados, pues difícilmente lo vamos a lograr. De hecho, incluso hay otros proyectos que se desarrollan pensando en cómo, digamos, en garantizar la operación del sistema. Esto es lo que se conoce como una red de la medición 5-fasorial, que estos son dispositivos que cada vez más permiten caracterizar de mejor manera las variables eléctricas, digamos, el comportamiento de cada una de estas de mejor manera y que esto lleva también como uno de los retos de transformación en los cuales en el país ya se lleva varios años con el crecimiento de esta red. Inicialmente ha arrancado con todo lo que era las subestaciones, particularmente también en el sistema de transmisión nacional, pero que también como parte de esos retos de transformación es cómo utilizar estas tecnologías que se soportan más en procesos digitales a nivel de la distribución. Y eso es como parte de esos retos que tenemos en los próximos años. Entonces, al final, es importante que esto no se trata de que tengamos la tecnología 1, 2, 3, 4, sino también de cómo estas tecnologías me van a aportar a los propósitos que yo tengo de poder garantizar un servicio, cómo garantizar el acceso, cómo garantizar la confiabilidad, la seguridad, cómo garantizar también la accesibilidad y que claramente pues todo esto se haga de manera a costos eficientes. Entonces, desde ese punto de vista, estas tecnologías, pues lo primero es cómo lograr que el usuario tenga un rol más activo dentro del sistema, utilizando todos esos sistemas de generación que en nuestro país se concibe como, digamos, como la figura del autogenerador, que si uno puede mirar alrededor del 2021, ya teníamos más de 2.000 autogeneradores y que la expectativa es poder llegar a más de 5.000 en el 2030 y creemos que hoy en día pues estamos muy bien respecto a esa meta.
Ya desde el punto de vista de otros elementos importantes que se requieren para lograr esa transformación, es todos aquellos dispositivos, pero también esquemas de tarifas, particularmente cuando queremos hacer cambios de comportamiento en el consumo, que podemos hacerlo de manera manual, pero que también hay muchas herramientas digamos, que se han desarrollado para hacer estos cambios de comportamiento y consumo, es decir, para apagar, disminuir, desplazar consumo soportado con dispositivos digitales que se hacen, digamos, se toman decisiones de manera automática o incluso de manera remota y que eso pues también lleva a esos retos de digitalización en nuestro sector. El tercer elemento también, sin lugar a duda, los vehículos eléctricos o la electrificación del transporte, que muestran de que si todavía, digamos, respecto a esa meta que tenemos de 600.000 en el 2030, se ve un poco ya lejana. Sin embargo, de la penetración, la inserción de los vehículos eléctricos en los últimos años en Colombia ha sido de manera importante. De hecho, comparativo a nivel con otros países, se ha tomado digamos, la delantera y que eso también son una de las tecnologías que nos van a ayudar con toda esa transformación y particularmente pensando en estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero. Otro elemento fundamental en lo que es esa transformación es, digamos, también los nuevos modelos de negocio con los cuales hoy en día interactuamos en nuestro servicio de energía eléctrica. Hoy, digamos, tenemos una visión pasiva, es decir, las interacciones solamente con un solo actor que está, digamos, como lo cercano o algún contexto geográfico cercanos a nosotros, pero que ya, digamos, que con todas estas plataformas digitales, pues la posibilidad de acceder a diferentes tipos de oferentes de servicios o que nos provean ese servicio o que nos vendan ese servicio de energía eléctrica va a ser mayor y que también esos son otros retos que se tienen y que ahí mencionábamos incluso que así como vemos por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones que tienen la portabilidad, yo puedo cambiar mantengo mi número, pero puedo cambiar de empresa, la expectativa es que también el sector eléctrico se vaya hacia ese mismo enfoque. Ya los primeros pasos se están dando, más que todo con el desarrollo de la infraestructura de medición avanzada, que también ha dado elementos que, digamos, este tipo de dispositivos, este tipo de infraestructura está, digamos, en cabeza digamos, del responsable de la operación del sistema y que independiente de quién sea el comercializador, pues el medidor digamos, hace parte de un listado que ya está estandarizado y que esto también nos permite poder avanzar hacia ese usuario digital. Y ya como les comentaba, pues también hay unos retos importantes de cómo poder optimizar esos recursos, particularmente en lo que tiene que ver con el uso de otras tecnologías como el almacenamiento, que el uso de esta tecnología, pues claramente con su capacidad y como su concepto es como tal de almacenar energía, pues nos va a permitir aprovechar al máximo el exceso, por ejemplo, de energías renovables, también utilizar esta energía en momentos de escasez o ante cualquier eventualidad o fallo que pueda presentarse en el sistema. Entonces, es importante entender que hemos visto un listado de tecnologías pensando en esa transformación del sector, pero que también es muy importante y aquí también la universidad y todos los entes académicos o desarrollo tecnológico, todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología juega un rol fundamental para poder decir, bueno, estamos evaluando, identificando tecnologías, pero que también es muy importante saber cuál es su estado tecnológico, porque también cuando estamos hablando, una cosa son pilotos a pequeña escala y otra ya muy distinta es cuando ya queremos que esa transformación, y más si estamos en un contexto digital, pues toque a todos los tipos de usuarios del sistema, es decir, podamos lograr un desarrollo masivo sobre estas tecnologías. Entonces, es fundamental también que esos análisis que se hacen incluso desde el nacimiento de estas ideas, incluso de las etapas de investigación y desarrollo lideradas particularmente por todos los actores en el área de la academia, es fundamental para identificar, bueno, cuáles de ellas son las que tienen mayor potencial, que van a tener, digamos, esa curva de aprendizaje, que pueden entrar en el famoso valle de la muerte, pero que finalmente se consolidan y que pueden usarse dentro del sistema ya de manera generalizada, escalable, masiva, y que parte de esos análisis que también tenemos que pensar en la transformación es sobre qué tecnologías nos van a ayudar a jalonar esa transformación. Entonces uno mira desde el punto de vista claramente que tenemos todo una necesidad de pasar a un sector eléctrico convencional a pasar a un sector eléctrico que tenga ciertos atributos de sostenibilidad, de resiliencia, soportado, digamos, en
en diferentes tecnologías, y aquí podríamos conversar de manera larga y tendida sobre cada una de ellas, y la pregunta es cómo podemos avanzar en el contexto colombiano en las actividades de desarrollo de la integración de todos estos tipos de tecnologías. En general, ustedes pueden ver ejemplos, estamos hablando de tecnología, netamente dicho, de equipos, incluso muchos de ellos ya se han utilizado en el contexto colombiano, pero también pues todos esos elementos tecnológicos, ya sean sistemas, ya sean plataformas, que son las que también han evolucionado, y particularmente cuando hablamos de transformación, es poder usar o poder acceder a estas plataformas digitalizadas para hacer una mejor gestión sobre mi sistema. Entonces, esto nos lleva, y claro, como les mencionaba, tenemos un listado importante de tecnologías, pero que también se requieren, pero que también, bueno, como pueden ver, es tan amplio como uno quisiera, pero aquí lo importante es, bueno, cómo logramos poder avanzar, en jalonar cada una de estas tecnologías, particularmente con esa visión que queremos de cambio en nuestro sector, y más pensando también en esas metas que les comenté al principio del 2030, que son ya metas de política pública, y que debemos apuntar en cómo con la tecnología, que es un medio, poder digamos, ayudar al cumplimiento de estas. Por ejemplo, dentro de un ejercicio que hacemos nosotros sobre, bueno, cómo podemos identificar esas tecnologías, y cuando se identifican, bueno, cuál es su estado tecnológico, cuáles son, digamos, esas experiencias, lecciones aprendidas, y también cuáles son esas brechas que existen en nuestro país para poder identificar esas acciones que nos permitan poder acelerar la integración de estas tecnologías en esa curva que ustedes vieron ya de masificación. Entonces, lo importante de estos análisis es que, como bien lo dice ahí, esto es una foto, esto está en permanente evolución. Lo que pensábamos respecto a una tecnología hace 10 años no es necesariamente lo mismo en lo que pasaría hoy, digamos 10 años después, y eso sucede con cualquier tipo de tecnología. De hecho, muchas que eran promisorias finalmente no se desarrollaron, y muchas que no se veían tan promisorias, pues sí se desarrollaron, incluso mucho más rápido de lo esperado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vemos aquí importante es cómo identificar diferentes tecnologías que nos van a ayudar a soportar esa transformación. Uno podría ser como un punto de partida en lo que tiene que ver como, bueno, todas aquellas tecnologías que me permitan proveer un mejor servicio. Todo soportado en la eficiencia en la cual yo voy a garantizar el funcionamiento del sistema de energía eléctrica, y más estamos hablando de las empresas que están asociadas como las redes inteligentes y todos aquellos dispositivos. Entonces, hay unos elementos fundamentales en que deben avanzarse para lograr esa transformación. Dicho de esta manera, particularmente hablando, uno podría tener aquí, y les traigo aquí como ejemplos, desde el punto de vista de que la apuntan a esa eficiencia operacional, y es todo lo requerido para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones. Es todo también lo referente a tener ya servicios en la nube que soporten, digamos, todas esas actividades que inicialmente se hacían de manera local, o incluso a veces muchos elementos de manera manual, y que ya podamos migrar a estas plataformas digitales para todo lo que es mejorar esos procesos al interior de las organizaciones que prestan un servicio público como es el de la energía eléctrica. Y así, pues también salen otros elementos fundamentales a desarrollar, como la ciberseguridad, que es también como en la medida que cada vez más somos más digitales, pues también tenemos que lograr un balance de poder garantizar la ciberseguridad, porque finalmente esto me impacta la prestación del servicio de energía eléctrica. Y otro elemento uno podría estar viendo ya de cara en qué tecnologías me van a apoyar esa transformación, con el objetivo de lograr un mejoramiento de la calidad respecto al usuario, particularmente cuando ya nuestra interacción con el usuario ya no va a ser como la tradicional, en que hoy en día, si bien todavía existen esos canales de atención presencial, la mayoría también de las grandes empresas ya en Colombia están estableciendo mecanismos digitales para interactuar con el usuario, sean los mismos, inicialmente que uno los veía como los ya tradicionales, particularmente hablando de call center, pero que también ya han evolucionado para los diferentes tipos de procesos o trámites que hay con los usuarios, el mismo uso de chatbots o de otros tipos de herramientas ya de inteligencia artificial. Entonces, esos son cambios que se vienen, son cambios que las mismas empresas están mirando cómo robotizar procesos internamente dentro de su organización, y que finalmente eso permite incluso
utilizar otras tecnologías, una de ellas como el gemelo digital, que también hace parte de esos cambios, de esa transformación, y que al final se espera migrar. Son esas plataformas que integren de manera intuitiva a los usuarios en los diferentes requerimientos, ya sea en procesos de conexión, ya sea en procesos para el tema de la facturación, ya sea para el tema de reclamación o de cualquier tipo de necesidad que tengan los mismos usuarios, que ya hemos tenido algunos ejemplos en el país. Otro elemento, y que también de manera transversal de las diferentes tecnologías, es las que están asociadas a garantizar la confiabilidad, seguridad e interoperabilidad en el servicio. Esto de interoperabilidad también es un atributo que viene de manera importante dado por lo que ha sido la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. Cómo se comunican, cuáles deberían ser esos estándares y protocolos para que estas tecnologías puedan conversar o puedan interactuar en el sistema, y que nos permita también cumplir con esos atributos que mencionamos de flexibilidad, de tener una red automatizada, digamos, todos los componentes digitales, y que eso también nos permita poder llevar a cabo esa operación y con esos atributos de flexibilidad. Y aquí entran diferentes componentes tecnológicos, uno de ellos los conceptos de microredes, también los conceptos de subestaciones digitales. En estas subestaciones digitales, pues también hay varios, por así decirlo, fases o evolución en lo que tienen que ver con si utilizamos dispositivos, pues unos dispositivos digamos, digitales, y que ya podamos ir migrando a otros tipos de componentes que se conocen como las Marine Unit, o también otros dispositivos de medida no convencional, que hacen parte como la medida de que ya van cambiando esas medidas análogas tradicionales, particularmente en las subestaciones, a tener medidas digitalizadas para también cumplir con las diferentes funciones que se tienen. Y así, como pueden ver, pues hay diferentes elementos de todas esas tecnologías asociadas para mejorar la operación y mantenimiento desde el punto de vista de las diferentes prácticas, porque va a tener una mayor sensórica, va a utilizar todo lo que es el concepto de la Internet de las cosas, que lo que me permite es poder lograr una granularidad de mi sistema, un mayor aumento de información y de manera más oportuna, y de esta manera puedo atender de mejor manera la prestación del servicio. Y así, pues hay diferentes aplicaciones asociadas de almacenamiento, también el tema de inversores inteligentes, que son como los diferentes tecnologías que estamos viendo que apuntan a ese propósito de garantizar esa confiabilidad, esa seguridad y también esa interoperabilidad de los diferentes componentes. Y un cuarto elemento está asociado en que también esos procesos de transformación digital también van de la mano en lo que tiene que ver con habilitar servicios, que tiene que ver con habilitar, digamos, que cualquier tipo de usuario puede hacer uso de estos, y que también pues, se creen diferentes productos de acuerdo a las necesidades de nosotros como clientes de ese servicio de energía eléctrica. Y de ahí pues también salen muchos elementos de los recursos eléctricos distribuidos, salen también todos esos temas de las plataformas transaccionales, muchas de ellas, pues, o la más utilizada o la más comentada es la de blockchain, pero que eso se parte de la familia de las tecnologías conocidas como DLT, pero que no solo centrándonos en ellas, sino en muchas otras más, en temas también en el peer-to-peer, todo ese tema que encaja de lo que ya sería una sombrilla mucho más grande, que son la energía transactiva, la energía, digamos, como producto, como un valor el que pueda ser transado para garantizar la misma operación del mismo sistema. Entonces, esos son parte, digamos, de aquellos elementos que hemos estado identificando. Ahí también hay muchas discusiones sobre cuáles más, si pueden incluirse más, pueden incluirse menos. De hecho, ahora hay mucha, digamos, con lo que ha sido el desarrollo del hidrógeno como uno de los vectores importantes de esa transformación, pensando en la transición energética, lo que vemos al principio también de la diversificación, pero también esas aplicaciones de hidrógeno pues también nos van a ayudar, si lo vemos como un recurso energético distribuido, aplicaciones de pequeño tamaño, e incluso los mismos vehículos, ya también como, así como hay unas discusiones bastante interesantes de, bueno, cómo vamos en lo que va a ser la evolución tanto del mercado del vehículo eléctrico como la evolución del mercado del vehículo a base de hidrógeno, y que particularmente pues también hay unas discusiones sobre cuáles deberían ser esos puntos óptimos y las aplicaciones de cada uno de estos, viendo el empuje que han tenido cada una de estas tecnologías. Entonces, de cara principal, nosotros podemos hablar aquí al menos de 5 grandes elementos que es importante trabajar en esa transformación.
Primero de ellos es lo que tiene que ver con la participación de nosotros como usuarios, que lo que hemos tenido como un memo técnico, la demanda activa, con el fin de que ya esa visión de un usuario pasivo, que ya implique que nuestro rol, que en la medida que tengamos mejor información, digamos, vamos a hacer un mejor uso de nuestro servicio. Esto de demanda activa no quiere decir que es que nosotros como usuarios vamos a estar como una bolsa en acciones todos los días comprando y vendiendo, no necesariamente, sino es digitalizar también todo este proceso que le permita al usuario tener mejor información y que con base en ella tomar mejores decisiones respecto a su servicio de energía eléctrica. Y claro, pues también poder participar en mercados, ya sea mercados mayoristas, ya sea mercados minoristas, pero que también con ese propósito de que el usuario pueda tener siempre las herramientas o los mecanismos para, en la medida que así lo considere, pues participe de estos tipos de servicios. Entonces, como lo mencionabas, también está el tema de la integración de la medición avanzada como un gran habilitador de esa transformación, junto con eso y que vamos a ver en cada uno de estos los diferentes aspectos a tener en cuenta de lo que ya hay en Colombia y también de lo que se ha venido trabajando y particularmente desde nuestra organización en temas como la modernización de la red y sumado a esto, pues un tema fundamental que si bien uno lo puede ver como una sombrilla porque dentro de uno de los pilares de por qué modernizamos la red es porque también se moderniza la tecnología. Y la tecnología, cuando muchos de esos, o por un gran alto porcentaje de transformación de esa tecnología es porque se está digitalizando. Y también eso se une con ese cuarto punto que tiene que ver con, bueno, cómo vamos a avanzar en la digitalización del servicio. Y en la medida que también cada vez más tenemos un servicio digitalizado, pues también toma mayor importancia los temas asociados a ciberseguridad y telecomunicaciones. Entonces, si bien es cierto que hay un número importante de tecnologías, entendiendo que esto no es la tecnología, no es el fin como tal, sino que es un medio para cumplir con esos propósitos desde el punto de vista menos focal, en ese primer punto, en lo que tiene que ver con la demanda activa. En Colombia hoy en día pues ya hay una propuesta con lo que se concibe como la hoja de ruta de lo que sería la respuesta a la demanda, en los cuales ya hay, digamos, una serie de tareas o de acciones a desarrollar, porque si bien en Colombia ya existen mecanismos de respuesta a la demanda, esto solamente opera bajo una condición crítica del sistema. Y parte de esto es que una de esas actividades focales que tenemos este año y que van a estar en cabeza del regulador es establecer, digamos, ya ampliar los diferentes tipos de mecanismos de respuesta a la demanda que le permitan o que nos permitan a nosotros como usuarios poder participar de este tipo de mecanismos. Otra de las tareas también fuertes que se vienen desarrollando este año es el que se concibe como el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático. Este plan, digamos, que tiene diferentes aristas desde el punto de vista de diversificación de la matriz, desde el punto de vista de eficiencia energética, desde el punto de vista de cómo mejorar los procesos a nivel de hidrocarburos con emisiones fugitivas, pero que uno de aquellos elementos es cómo lograr esa gestión activa de la demanda, cómo lograr la transformación del usuario, porque finalmente todo aquel tipo de recurso que se utilice es para atender a ese usuario. Y si ese usuario también logra sus eficiencias, pues también va a ser un aporte que se haga en términos de lo que es el cambio climático o mitigar, digamos, esos gases de efecto invernadero. También es importante sobre estas tareas que se vienen desarrollando este año, pues algunas empresas vienen desarrollando pilotos como esas primeras fases de interacción con los usuarios, de cuáles son sus expectativas de participar en programas de respuesta a la demanda y que también eso nos permitiría tener lecciones aprendidas para poder impulsar estos trabajos. Desde el punto de vista de Colombia Inteligente, a modo digamos, de información, hay estudios que ya se han desarrollado sobre qué tipos de programas son los que más, digamos, aplican en el contexto colombiano, digamos, cómo son las características de cada uno de estos, y en particular que también se han hecho ejercicios sobre cómo poder impulsar el concepto de comunidades energéticas, teniendo en cuenta lo que tanto los organismos de asociación comunitaria, que tienen todo un marco jurídico, con el marco jurídico que tenemos con el uso de los diferentes tipos de recursos, particularmente los asociados a la autogeneración. Entonces, también la invitación, hay, digamos, información muy interesante sobre estas actividades y ya, incluso como les mencionaba, pues vamos a tener unos cambios importantes desde el punto de vista de esa participación activa a la demanda y en los cuales los cambios que se vienen en el futuro
es que esos servicios que a veces pensábamos que solo podían darse a nivel del mercado mayorista, o que pensábamos en la bolsa de energía, con los grandes generadores, los grandes comercializadores, las grandes empresas, pues también se van a desarrollar mercados a nivel local y particularmente con el desarrollo de los recursos técnicos distribuidos, que estos puedan proveer servicios a nivel local y esto también trae unos cambios importantes en lo que tiene que ver en la manera que se operan los sistemas de distribución, porque van a haber diferentes tipos de esquemas de utilizar estos recursos, van a desarrollarse también plataformas comerciales para lo que sería la gestión de ese mercado local y esos son como los próximos retos que se vienen en nuestro sector y ahí también pues, todo el tema de la digitalización juega un rol fundamental. Desde el punto de vista, como mencionaba, el segundo foco, el de la medición avanzada. Hoy en día ya tenemos esas condiciones de implementación de la medición avanzada. También se ha venido trabajando de manera importante en cómo vamos a lograr esa transición. Como lo mencionábamos, el medidor avanzado es un habilitador de otras actividades. No quiere decir de que si no exista el medidor avanzado, entonces no va a haber servicio. Sí, hoy en día hay servicio, pero la pregunta es cómo estamos cambiando nuestros sistemas, están cambiando las tecnologías, cada vez somos más digitalizados, pues sin lugar a dudas, si queremos que nosotros como usuarios podamos hacer y utilizar y sacar también beneficios de todos aquellos cambios que se están dando en el sistema, pues también debemos tener esas herramientas y una de ellas es el medidor avanzado. Entonces, en ese orden de ideas, ya se estableció como un marco de cómo va a desarrollarse, o digamos los criterios para desarrollar la instalación de esta infraestructura y consigo mismo pues, los medidores avanzados, pero hay unos retos importantes en cómo va a ser la gestión de la información, que son parte de las tareas que el regulador tiene que definir este año, particularmente los temas de arquitectura tecnológica, lo cuales son los estándares, los protocolos, eso poder garantizar la interoperabilidad y más sobre lo que ha mencionado del responsable de este tipo de infraestructura y que también pues es interesante que conozcan que ya han habido diferentes estudios acerca sobre la virtualización de la medida, también sobre indicadores de desempeño que pueden tener este tipo de infraestructuras, entre otros temas sobre la relevancia de las telecomunicaciones para soportar esta infraestructura de la medición avanzada. De hecho, cuando uno mira, pues, oye, con esa visión que se tiene y que se planteó en esa nueva resolución que establece digamos, cómo va a ser el despliegue inicial, la expectativa que tenemos hoy en día con los tiempos que están ahí, con datos aproximados, es que inicialmente se estaría focalizando en un cierto tipo de usuarios que podrían estar sumando algo más de 267,000 medidores, pero también teniendo en cuenta que si miramos el registro actual de empresas que tiene, digamos, instalados medidores avanzados, este valor incluso ya llega hoy en día a un poco más de, o casi 500,000. Entonces, en ese orden de ideas tenemos unos retos importantes porque si ven al final del horizonte, al 2030, pues deberíamos tener alrededor de 15 millones, entiendo todos los procesos que hay dentro de esos 8 años, de incluir nuevos, hacer reposiciones. Entonces, ese reto de poder lograr, digamos, la instalación teniendo en cuenta las señales que hoy en día están plasmadas y como les mencionaba, pues ya desde el punto de vista de la arquitectura tecnológica, es decir, la identificación de cada uno de los diferentes componentes tecnológicos que interactúan con el medidor, los sistemas de información, los perfiles de datos, todo, digamos, en todo es un contexto digitalizado y que más que vamos a tener como digamos, una figura que va a ser como el gestor independiente de los datos de información y también tiene que garantizarse las plataformas, los repositorios, la gestión de la misma información, y que esto también como retos fundamentales porque esto va a ser como un centralizador a nivel país y que de ahí pues se van a requerir diferentes tomar decisiones sobre ese tipo de elementos o perfiles de cómo van a poder conversar, interactuar o intercambiar información entre los diferentes sistemas que existen en el país y también particularmente con lo que sería este gestor de datos e información. Ya en un tercer elemento, y que aquí, digamos, ya pensando en las actividades que hemos desarrollado en el día de hoy, es el tema de la modernización de la red, particularmente esas mejores prácticas para modernizar la red, la transición a esa modernización de la red, y que en función de eso, pues uno vería todos aquellos tipos de tecnologías que me puedan brindar ese atributo de flexibilidad. Aquí, pues mencionar que muchos de estos están por lo que es la conexión de la generación distribuida, cualquier tipo también de recurso, el almacenamiento de energía eléctrica, la mayoría de las tecnologías utilizadas a pequeña escala
son, digamos, sistemas basados en baterías, pero que también hay muchos otros sistemas de almacenamiento, el tema de microredes, subestaciones digitales, inversores inteligentes, las plataformas digitales para también hacer la gestión de estos recursos distribuidos y que también nos muestran como todos esos elementos necesarios para la modernización de la red. Y en general, pues uno de los elementos fundamentales de esa modernización es lo que se viene con lo que también tenemos que también migrar la parte convencional de lo que generalmente hacemos de la planeación y cuando ya incluimos digamos, la integración de diferentes recursos distribuidos. En general, uno podría decir, en el concepto de planeación hay muchas filosofías, también hay muchas herramientas para llevar esos procesos, pero que en general uno menciona, bueno, ¿cómo podemos incluir todos esos nuevos diferentes esquemas de integración de recursos? Llámese en microredes, llámese en plantas virtuales, llámese en distritos térmicos, llámese en comunidad energética, cada uno con los objetivos, pero que también en el fondo lo que hacen es poder integrar diferentes recursos y pensando en esa transformación que va a tener nuestro sistema, si bien es cierto, visto como de los sistemas nacionales, pero que cuando hacemos un doble clic en el sistema ya de distribución, pues vienen muchos otros retos de cómo las mismas empresas empiezan a hacer esos cambios de planeación, ya sean con temas de corto plazo, ya sean con temas de mediano plazo, todo lo que tiene que ver también como lo que el Estado, digamos, la resiliencia y la vulnerabilidad que puedan tener mis redes para poder garantizar el servicio público. Y en función de esos diferentes procesos que se tienen, pues también vienen otras tareas desde el punto de vista de que nos estamos modernizando, de cómo poder incluir todos estos recursos, particularmente esos servicios de los recursos hídricos distribuidos, y en los cuales conlleva a también tener cambios en la manera en que hacemos las modelaciones, las simulaciones, también las características propias de esos modelos digitales o con la manera en que emulamos estos tipos de tecnologías cuando estamos haciendo nuestro ejercicio de evaluación. Entonces, esto lleva a que también en tema de modernización, son cambios importantes, también cómo afecta esto la dinámica misma del sistema, y que también conlleva a que las mismas empresas pues tienen que desarrollar unos planes de cómo van a modernizarse teniendo diferentes tipos de pilares, ya sea porque nos vamos a modernizar para poder lograr integrar más recursos, nos vamos a modernizar para poder también aportar a los temas de sostenibilidad, porque queremos garantizar mayor robustez, mayor resiliencia en nuestro sistema, o porque también queremos garantizar una flexibilidad para lo que sería ese cambio. Entonces, esos son parte de los retos que tenemos también a nivel de la modernización y que esto nos lleva como uno de los pilares que les mencionaba, pues el tema de la digitalización. La digitalización en sí, como también aquellos de los temas que pueden estar dentro de esa cobija de modernización, era que cómo lograr esa estrategia para avanzar hacia la digitalización y entendiéndose que la digitalización es de manera transversal, es decir, no solo hablando de un equipo que esté en el sector eléctrico, sino también todos aquellos procesos y de cara, tanto de manera interna a la organización como de cara externa a la organización. Y que de ahí pues, nos lleva a que, claro, parte de esos retos, identificar los beneficios de digitalizar, digamos, todas estas tecnologías y más importante aún, en cómo se materializa ese beneficio y de cara no solo a la empresa, sino también a los usuarios, y que nos lleva, pues bueno, cómo esta digitalización nos permite también generar nuevos productos y servicios que puedan también ser pertinentes y accesibles a los usuarios. Y finalmente, pues también parte de poder avanzar en la digitalización nos va a llevar a que tenemos que hacer unos procesos de formación, de formación local, desarrollo de habilidades también en ese mismo ámbito para que podamos, nuestro propio capital humano, poder utilizar o poder maximizar los beneficios que nos traen estas tecnologías. Entonces, esto en general hay que verlo como la digitalización. Claro, uno puede hablar de todo el mundo de digitalización, del equipo, al interior de todos los activos que se utilicen en las diferentes empresas de energía, pero que también pues, de cara uno puede hablar de lo que tiene que ver con la digitalización del servicio. Es decir, con estos equipos ya digitalizados, pues también esos procesos con los cuales yo ese servicio lo atiendo ya como vamos, en un formato digital. Y que esto migra de lo que hoy en día se concibe, pues unos aspectos tradicionales de administración de activos, digamos, con esa visión de la vida útil de todos esos componentes físicos, pero que cuando estamos hablando ya de mejorar la red, pues no solamente se logra con estos equipos, sino que también con nuevas tecnologías y muchas de ellas en el ámbito digital, con las mayores sensóricas, con la mayor, digamos, automatización de la red,
que permiten tener una mayor caracterización del estado de la red y todos esos procesos de análisis, y que nos llevan a que claramente este sector ya migra hacia lo que serían ya nuevos negocios basados en temas digitalizados, con lo que también cambian esos modelos en la manera en que evaluábamos los potenciales ingresos o costos que tuviera algún tipo de servicio, y que particularmente pues el tema de la gestión de datos y donde el rol fundamental de la medición avanzada y la gestión y la analítica de datos es un elemento fundamental dentro de ese concepto que se habla sobre transformación. Entonces, esto nos lleva incluso a tener en cuenta también diferentes tecnologías, algunas las hemos mencionado anteriormente, el tema de la automatización inteligente, cómo esos procesos que tradicionalmente se hacían de manera manual se puedan robotizar, incluso tener temas de aprendizaje autónomo, y que también pues, la manera de la experiencia del usuario en el que interactúa con su servicio, pues también hay unos pilares de transformación en el ámbito digital, que él pueda mismo hacer sus procesos de autogestión, que pueda acceder a plataformas intuitivas, que pueda todo el proceso de registro de clientes sea un proceso ágil, digamos, que no sea traumático desde el punto de vista de los procesos que tiene que hacer un usuario, pero que también, eso también conlleva a que la misma organización debe que tener temas asociados a sus recursos digitales, su talento digital. Eso es como parte de esos retos que se tienen en el ámbito de lo que sería esa estrategia de digitalización. Y ya finalmente, para lo que sería desde el punto de vista del quinto foco que mencionábamos anteriormente, en lo que tiene que ver con la ciberseguridad de las telecomunicaciones. En el contexto país tenemos de manera importante normativa, particularmente en el sector eléctrico, que se viene avanzando, sobre estándares que se deben cumplir para garantizar la ciberseguridad, y más aún desde el punto de vista de las telecomunicaciones, en aplicaciones que tienen que ver con en el ámbito de espectro radioeléctrico, entendiéndose que también hay otras aplicaciones PLC, fibra óptica como tal, pero que también dentro de esos cambios o de esos en el ámbito, digamos, digital, o el uso de las tecnologías de la comunicación, también, digamos, unos avances importantes de cómo diferentes bandas de frecuencia pueden ser utilizadas para servicios del sector eléctrico. En el último año pues, se ha habilitado una banda que ha sido la 169, pero que se está trabajando para que otras bandas también puedan tener aplicaciones que soporten lo que sería la prestación del servicio eléctrico. Entonces, respecto a ese punto, es importante avanzar en los temas de ciberseguridad, en los temas, digamos, como los elementos, y que estamos ya inmersos en todo un mundo digital, en los cuales las mismas organizaciones tienen que avanzar con diferentes implementaciones en cada uno de los diferentes prácticas de ciberseguridad, y que podemos tener diferentes experiencias a lo largo de todo el país, y que la pregunta es cómo logramos madurar y utilizar diferentes herramientas que nos permitan garantizar esa ciberseguridad, y más aún esa madurez en la ciberseguridad que tenemos que tener desde el punto de vista del sector para poder enfrentar cualquier eventualidad, porque tradicionalmente pues habían eventualidades en el mundo físico de las variables eléctricas, pero que también ya tendremos otras eventualidades en el mundo digital. Entonces, finalmente mencionarles que estos son parte de los que queríamos mostrarles sobre cuando estamos hablando de transformación, qué es lo que tenemos que ver, cuál es esa visión de manera integral, las diferentes líneas de trabajo, y más ahora pensando desde la misma academia y de todo, digamos, de todos aquellos estudiantes, de cómo, digamos, focalizarse en cada uno de esos diferentes temas que hemos visto hoy, y que claramente podemos hacer profundizar más en cada uno de ellos, pero que también, como es un punto de partida, en el caso de Colombia Inteligente, también muchos de los documentos se encuentran en nuestro portal. La invitación es que lo puedan acceder, bajar, descargar, identificar cada uno de estos, de acuerdo a las diferentes actividades que llevan, y que eso nos permite incluso, si quieren, digamos, como un espacio de lectura, también entender cómo se ha venido cambiando el sector eléctrico. Pues hay unos estudios que ya venían de tiempo atrás, sobre redes inteligentes, unos estudios que tienen que ver con el tema de la integración de nuevos recursos, el tema de cambio climático, de programación de transformación, plan energético, también de despliegue de redes inteligentes, que son, digamos, muy fundamentales para poder entender cómo el mismo sector eléctrico está trabajando día a día para lograr esa transformación del sistema. Entonces, con esto quería terminar, ya hacerles unas lecciones aprendidas, particularmente una de ellas, que es importante que estas actividades se hagan de manera colaborativa. Claramente hay unos conceptos de modelos de negocio, hay unas oportunidades de negocio, pero realmente todo lo que tiene que ver con tecnologías y identificar aquellas mejores que se adapten a digamos, las características propias de nuestro sector,
pues es fundamental hacer esos ejercicios colaborativos para poder acelerar ese despliegue de estas tecnologías. Otro elemento, como les he mencionado, pues claramente se ha visto, y más lo notamos más con lo que fue, digamos, la pandemia, que la parte digital claramente pues cambia y hubiese ayudado mucho más en todo lo que fue la prestación del servicio, en lo que fue, digamos, la transformación no solo desde el punto de vista de las mismas empresas, sino de cara al usuario, y que también ha sido como una herramienta para esa recuperación del país. El tercero, que lo hemos conversado, claramente la tecnología es un medio, no es un fin, debe cumplir un propósito para, digamos, para qué, digamos, es el que se utiliza la tecnología, y que claramente pues es importante tener esa visión país de lo que tenemos respecto a la integración de las diferentes tecnologías. Con esto quería finalizar también a mencionarles que todas estas actividades que se han hecho y que se vienen jalonando desde Colombia Inteligente ha sido posible a los diferentes actores que han brindado sus espacios, también representantes, expertos para las discusiones que se generan, y más aún porque desde Colombia Inteligente pues también estamos mirando y con los diferentes hitos de la visión que tenemos a diferentes horizontes, pues cómo lograr y avanzar hacia lo que consideramos debe ser un sistema que incorpore de manera eficiente todo tipo de tecnología, que estemos, digamos, garantizando la sostenibilidad sobre un sistema resiliente, en el cual pues, utilicemos lo que ya se concibe como un sistema transactivo, distribuido, digitalizado, claramente asequible para todos los usuarios. Esto con esas estrategias de poder desarrollar espacios colaborativos, poder fomentar alianzas estratégicas, poder de manera, digamos, de influir de manera proactiva con los diferentes actores, y que particularmente pues, nos llevan a que podamos impulsar esos cambios que se tienen en el país, y particularmente en lo que hemos estado hablando sobre la modernización del sistema eléctrico, sobre el empoderamiento del usuario, la apropiación de estas mejores prácticas internacionales o incluso de los aprendizajes que tenemos en Colombia, y que de esta manera pues ser, digamos, un referente en lo que sería la apropiación de estas tecnologías. Entonces, una vez más, reiterar nuestros agradecimientos por la invitación que nos han dado en el día de hoy, y con esto finalizaríamos la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de las personas? En el chat habían algunas inquietudes también. Léelas, Lisa. Bueno, creo que la primera de ellas fue cómo se implementará el GIDI en los OR según la resolución de la CREC 101.001. Sí, de acuerdo. Hoy, como está establecido, va a estar en una parte un actor que se llama el operador de red, que es el que ya está constituido, y adicionalmente va a haber, digamos, un responsable del gestor digamos, de la información. Hay una transición, es decir, al menos durante los primeros 24 meses, el operador de red va a estar haciendo esas funciones de gestor de los datos y la información que se estén recolectando con los medidores avanzados. Y una vez el regulador establezca como cuál va a ser la mejor figura de lo que se concibe como el GIDI, digamos, todos los operadores de red deberán reportar digamos, a ese sistema, que todavía, digamos, no está establecido. Sí hay, digamos, como cuáles deberían ser sus funciones, pero que el regulador ha mencionado que este año pues sacaría esa resolución, en la cual se espera que al menos durante 24 meses ya se pueda tener digamos, sistema que sería el encargado de manera país. Es decir, digamos, ya los usuarios podrían entrar directamente, digamos, como a ese repositorio de información. Bueno, otra también de Juan Mateus es cómo se desarrollarán los incentivos para los OR para que se logre la meta del 2030 en implementación del AMI. Digamos, es una pregunta bastante compleja, porque claramente esto es una actividad regulada, y como actividad regulada, pues también los ingresos, eso, digamos, no, como están, digamos, la normativa, se tienen que garantizar los temas de los financieros, también de las inversiones, los gastos, la misma tasa de descuento que también es regulada. Entonces, esa es una de las grandes, digamos, inquietudes que hay. Si finalmente con lo que hoy salió en la resolución, se va a poder llevar a cabo esa meta. ¿Qué se ve ahora? Pues que va a ser una meta, digamos, en el corto plazo,
pero que nos va a tocar acelerar en los próximos 5 años si realmente queremos cumplir con esa meta al 2030. También hay una pregunta de Juan Mateus. ¿Se han realizado estudios para el uso de las bandas en los gigahertz? Hay estudios y más que todo, incluso con las 5, todos los temas de 5G, 6G, en que ya incluso pues, son bandas que están más pensadas en los gigahercios. Sin embargo, de las aplicaciones que hemos estado viendo a nivel ya de los ecosistemas ya consolidados, están más en las bandas de los megahercios. Llámese estas, las 900, la 450, la que ya está habilitada como la 169, pero desde el punto de vista de investigación, sí hay incluso mayores. Jorman pregunta cómo se podría aplicar la tecnología blockchain en el servicio con el tema de los smart contracts. Sí, entonces, como conceptualmente el blockchain es la manera de, digamos, de empaquetar de manera distribuida la información, que esté también desagregada de manera distribuida en una red. Entonces, esa información del smart contract, eso, digamos, digamos digitalmente, digamos, el concepto como tal, es que esa información va a estar distribuida en toda en esa cadena, lo que se consigue la cadena de bloques, y que al finalmente esa sería como la aplicación. Cualquier paquete de información se puede estar utilizando en ese concepto de blockchain, sea cual sea el origen de este, sea como que sea un contrato, sea cualquier tipo de información, se puede, digamos, utilizar bajo ese concepto de cadena de bloques, porque en el fondo, básicamente la manera en que se empaqueta esa información se distribuye en toda la red para que no pueda ser, o mejor dicho, para que solamente los que tienen información de cómo se construyó puedan acceder a la información y que sea difícil por parte de terceros acceder a esto. Bueno, hay 2 preguntas más, pero me gustaría recordarles que a los participantes que pueden abrir el micrófono, hacer sus preguntas, porque también hay un interés como de que exista este diálogo. Entonces los invito, después de que se realicen estas 2 preguntas que nos faltan aquí en el chat, pues a que interactuemos. ¿Listo? Luisa Fernanda pregunta, ¿se han realizado estudios acerca de los impactos técnicos que traería la implementación de las microredes en el sistema eléctrico de potencia? Se han de manera muy puntual en algunas aplicaciones. Por ejemplo, hay muchos de las universidades que sus campus universitarios los están diseñando como si fuera una microred. De hecho, ya hay unas universidades que han avanzado de manera importante en ello. También han habido, por ejemplo, en algunas zonas francas, cómo ver una zona franca como si fuera una microred. Y de ahí, pues, se han hecho estudios de cómo podría llevarse a cabo. Sobre el impacto, de hecho, lo que ya manera como más desde el punto de vista de análisis o de simulación, lo que se mira es, bueno, cómo una red que finalmente puede estar, una red existente puede convivir o cómo va a ser su operación con microredes o que estén embebidas dentro de su sistema, porque todavía faltan unos elementos de tipo reglamentario sobre cómo permitir la operación en isla, cómo permitir ante, digamos, algún evento en la red y que la red, como uno la conoce, se desintegra, entonces formar microredes mientras se recupera el servicio. Esos son aspectos que todavía están en estudio, hay aplicaciones, pero que de manera generalizada en el país no. Y una pregunta de Agustín Santiago, para grandes clientes y clientes no regulados, de acuerdo, ¿hay cambios en el tema de medición en frontera y algún periodo de implementación para nuevas tecnologías? ¿Hay obligación para caracterizar su consumo? Ahí, cuando mencionaba sobre fronteras, ¿sobre cuáles particulares? ¿Qué tipo de fronteras? ¿Qué me podrías ayudar, Luisa? Agustín, Aquí, eso, por Hola, favor. Agustín. ok, muy buen día, Juan. En especial pues, en tema de clientes no regulados y en especial en la universidad, como me estabas mencionando ahora, con experiencias que se han tenido caracterizando universidades como si fueran microreds, era más en el tema de si existía algún cambio normativo respecto a cómo se tenga que medir el consumo de un cliente no regulado. En este momento,
se debe medir cada 15 minutos el consumo que se va teniendo. No sé si eso hubo algún cambio normativo y alguna implementación que se tenga que hacer en el corto o mediano plazo de acuerdo a la nueva normativa. No, los cambios, más que en ese tipo de la manera en que se mide, los cambios vienen es porque todos esos, por ejemplo, esos medidores que estaban en posesión de la comercializadores deberán ser entregados a los operadores de red de su área o de su mercado de comercialización. Vienen, como bien me lo mencionas, incluso las características del medidor avanzado también viene con ese mismo periodo de tener registros cada 15 minutos, almacenar la información durante 60 días. Entonces, cambios fuertes. De hecho, aquellas fronteras que reportan directamente a la SIC no van a tener cambio en el mediano plazo, sino incluso hasta el año 6. Pero entonces, más que un cambio particular en el proceso de la medida, son, digamos, cambios en los roles en los que se está dando, desde el punto de vista del rol del operador de red, el rol del comercializador. Y claramente, pues, hay unas actualizaciones. Se les instruyó al menos 4 tareas al Comité Asesor de la Comercialización para que adaptara sus procesos o sus formatos respecto a los temas de verificación, los temas de hoja de vida, que ya incluyeran los medidores, pues no solo pensando como lo mencionaste, en el usuario no regulado, ya llegamos a ser tradicionales como medidores bidireccionales, sino ya pensando en el usuario regulado que también va a tener este tipo de dispositivos y en el marco de las funcionalidades que están establecidas en las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, en general, no es que venga un tema de cambio en la medida a los que ya están como usuario no regulado. Sigue siendo vigente la resolución 038, el código de medida. De hecho, mucha de la resolución nueva que salió llama a que se cumplan todas las exigencias del código de medida. Perfecto. Y en el tema ya volviendo, pues ya entrándonos pues en los sistemas ya, cuando ya empiezan a pasarse a los consumos de baja tensión, de acuerdo a la normativa como a las propuestas que se tienen, es también algo regulatorio, es más unas propuestas que se tengan a que se vaya caracterizando sus cargas. Sí, más bien el tema ahora es el tema de que nosotros como usuarios podamos acceder a este tipo de tecnología. No hay, digamos, y en poder garantizarnos el acceso a los datos e información que provee esa tecnología. Todavía, digamos, de manera específica en esa resolución, sin embargo, eso se va a tener que tratar en otras resoluciones, cuáles son los límites para cambiarnos entre usuario regulado y no regulado. Eso pues no hace parte del alcance de esa resolución, que eso sería un cambio importante ya en el ámbito que mencionas, porque ahora lo que hay es, digamos, cómo poder, digamos, apropiarnos de esta tecnología y cómo poder acceder a la información de esta tecnología, que eso es como lo más inmediato. Y también como para finalizar, no tomarme todo el proceso, el espacio. Está bien que se generen datos de la medición y todo esto, pero también ¿qué actor se encargaría de analizarle y decirle, por así decirlo, al usuario sus perfiles o propuestas o es del propio usuario quien debe hacer la iniciativa de analizar su red y por así decirlo, hacerla más eficiente? Dentro de las tareas que salen, digamos, la información que se le tiene que reportar al usuario, es, por ejemplo, en esa, hacer comparaciones de comportamientos, hacer, digamos, reportes de calidad del servicio, digamos, de la frecuencia en la cual no lo ha tenido, o sea, como ya vamos a tener una mejor pues, una información más granular, también hay obligaciones por parte del prestador de servicio del operador de red para que también informe sobre este tipo de elementos. Y por otra parte, como los comercializadores, una vez, porque los titulares de los datos es el usuario, o sea, nosotros no vamos a perder esa titularidad, sino que autorizamos a que terceros la puedan revisar, era que a través del GIDI, los comercializadores pueden hacer, digamos, análisis de comportamiento y ofrecerles un mejor portafolio de tarifas a los usuarios. La idea también de esto es que se puedan dinamizar esos mercados a nivel de la comercialización, que exista una mayor competencia. Ok, muchas gracias. Con gusto, Agustín. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta en cuanto al nivel de ciberseguridad. ¿Hay casos de estudios específicos en Colombia donde hayan ocurrido ciberataques? Y principalmente estos casos de estudio, digamos, se basaron
a nivel de distribución, transmisión o generación, o sea, digamos el lugar donde ocurrió el ataque. Sí, han ocurrido. Están, digamos, lo que lo que en general han ocurrido, pero más que todo a nivel de redes, la red corporativa, sobre, digamos, acceso o bloqueo, el acceso a la información, como uso de más que todo el ransomware, son como en general lo que hemos visto, digamos, hasta el día de hoy. Eso es algo de todos los días el nivel de incidentes que puedan identificarse o de ataques es impresionante, y más por estos días con esta coyuntura mundial. Entonces, en el país sí ha pasado, como les he mencionado, ninguno ha tenido ninguna afectación desde el punto de vista de las tecnologías de la operación, como se ha ocurrido en otros países, que incluso afectan la prestación del servicio, y que en general, cuando tú me dices, bueno, ¿en qué cadena? Se ha visto incluso en cualquiera de ellas con el tema, como fue a nivel corporativo, pues, era en cualquiera de estas actividades de distribución. Es un tema fundamental e importante, hay que prestarle mucha atención. En lo que cada vez más estamos más dependientes de estas plataformas digitales y de todos los equipos digitales. Listo, muchísimas gracias. Con gusto. Juan Mateus, tiene la mano levantada, puedes hablar, puedes realizar tu pregunta. Hola, buenas tardes. Juan, la pregunta es sobre el tema de los GIDI. De pronto ya hay pilotos de la implementación de estos GIDI, por ejemplo, la integración con qué sistemas se van a hacer con los ADMS, los MDM de los sistemas de los OR, o eso todavía está, digamos, a dependencia pues, de los operadores de red. Entonces, Y además, Juan, para terminar allí la pregunta, y de pronto, en ese GIDI se van a presentar dashboard o digamos una información pública donde cualquier persona puede acceder y hacer comparativas de, digamos, de los niveles de carga o curvas de perfiles horarios de los clientes. Gracias. Sí, entonces ahí, hoy en día como quedó la resolución es lo siguiente: durante al menos los primeros 2 años, el operador de red es el responsable de lo que sería la entrega de información al usuario. Incluso con lo mismo que mencionaste de los dashboards y por analizar, él va a hacer incluso hay unos tiempos de reporte. De hecho, el consumo que yo tenga hasta las 00 horas del día anterior, me lo deben de reportar máximo a las 8 horas del día siguiente. Y yo poder acceder a esa información. Eso, digamos, es lo que hoy en día está establecido bajo lo que son los medidores avanzados. Que como lo menciona y como vino la resolución, es que cada operador de red tiene que garantizar que su solución, lo que está, particularmente los MDM, que son como la plataforma, si bien algunas empresas pueden tener ya digamos, no necesariamente toda la infraestructura o de gran tamaño como otras empresas que sí tienen por el número de usuarios, en general, digamos, con el MDM se va a hacer, digamos, ya pasa a los sistemas de información de acceso público, para que pueda, digamos, a tener conocimiento de esta información. Y lo que dice la normativa es que las operadoras de red tienen que garantizar que esas soluciones sean interoperables, sean flexibles, sean escalables, y que como tal la responsabilidad recae sobre él. Y en lo que tiene que ver con los componentes de la infraestructura, pues ya se tomaron como referentes lo que está en la norma técnica colombiana, la 6079, que ahí establece algunos principios e incluso también requerimientos de ciberseguridad para lo que es la infraestructura. En el tema también porque recuerden que cada operador de red va a ser como el responsable de la información dentro de los usuarios que están en su área geográfica, en su mercado de comercialización, pero lo que se busca con el GIDI es que eso va a ser digamos, un solo sistema. El GIDI, digamos, va a ser el repositorio de toda la información que reporten los operadores de red a ese sistema. Y en ese sistema, el GIDI también tiene que suministrar una portal web con que estén, como mencionabas, con el dashboard, incluso hay unas características de ese dashboard de cómo puede revisar la información, que si por tipo de día, que si son festivos, que si son sábados, que si son temas estacionales, ya digamos una serie de atributos que debe tener ese portal web para que, digamos, de acceso al usuario. Sí, Luisa. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, otra inquietud? Aprovechemos para
para comentarla con el ingeniero Molina. Bueno, mientras tanto yo... Sí, nuevamente Juan Mateus alzó la mano, me pareció. Sí, gracias. Juan, respecto al tema de los incentivos, tengo entendido que, digamos, está restringido que se abra una tarifa para el usuario para el tema de cobrar esa implementación. Pero en el caso del mantenimiento de la infraestructura AMI, digamos, pues depende de muchos factores, de la telemedida, los datos, de la misma normalización de los equipos. Pues, sé que es una pregunta compleja, pero ¿cómo se podría, o cómo lo piensa, digamos, desde el punto de vista gubernamental, hacer ese tipo de incentivos o retornos financieros, ¿no? De lo que ya se ha implementado? ¿Se acuerdan que nosotros vimos una estructura del costo unitario? Que decía el costo unitario es la suma de la G, más la T, más la D, más las pérdidas, más las restricciones, más la comercialización. Lo que se está pensando es agregarle un componente más, vamos a llamarlo M, de medida, ¿cierto? Los operadores de red tienen que entregar un plan de despliegue de instalación de la infraestructura de dimensión avanzada. Ese plan es aprobado por la CREC y ese, digamos, el costo de ese plan pues se transfiere ya a lo que sería el costo. Ahora, claramente va a haber un componente que es una M, que va a tener un valor, pero también van a bajar los otros, pues deben bajar los temas asociados a la C, los temas asociados a la D, para que en su balance, pues también, digamos, se supone que esto es un beneficio de los que trae la medición avanzada y que no estemos pensando en que solamente va a subir, también van a bajar los otros componentes. Entonces, eso va a ser como la manera en que se tiene que hacer. Es decir, el operador de red pone su plan de inversión, su plan de despliegue, la CREC lo aprueba, eso digamos ya lo está, lo que pasa es que todavía esa fase de cómo va a ser el mecanismo finalmente en el costo unitario no está establecido, pero sí dice más o menos como el reconocimiento de qué tanto porcentaje puede verse de lo que las tareas que antes hacía el comercializador, también ya las puede incluir el operador de red, y que ese sería como el paso a seguir. Como bien lo mencionas, es complejo, todavía faltan muchos temas, particularmente como en la práctica sobre eso. Ok, gracias, Juan. Con gusto, Juan. Bueno, ahora sí, Juan, muchas gracias de parte de la escuela, de parte de todas las personas que asistieron. Interesantísimo el tema. Sí, tenemos muchos retos, es importante cómo desde la academia pueden aportar también a las soluciones que hay. Tenemos todo un reto de transformación en el sector en todos los ámbitos de la academia. Y son bienvenidas todas esas nuevas ideas, nuevos modelos de negocio que requerimos para lograr la transformación.